Bienvenidos a esta nueva conferencia del Foro San Benito. Volvemos a tener con nosotros hoy a Carlos Bergoglio Hernández, profesor del CEU, a quien debo agradecer, como a todos mis compañeros de la universidad, su colaboración totalmente desinteresada sobre el foro en estos ciclos de conferencias y, por supuesto, de acuerdo con el hilo conductor del ciclo de este año, que es un tema que va a tratar decisivo en la historia de Europa, tanto en lo político como en lo espiritual. Es él quien lo ha elegido y muy acertadamente ha sido porque la paz de Westfalia, que se lo va a desarrollar, naturalmente tiene una trascendencia enorme en la edad moderna y crea un nuevo estado, un nuevo orden mundial en Europa, un nuevo estado de cosas. Esto es lo que va a desarrollar y como digo, bueno, ya lo presenté el año pasado, he estado aquí al menos en otra conferencia, es profesor de Historia de la Universidad y coordinador en ella de la asignatura Historia y Sociedad. Así que muchas gracias, Carlos, antes de nada, y la palabra. Buenos días a todos, gracias Alberto por presentarme, por volverme a traer a este lugar tan hermoso y en el que se está siempre a gusto, incluso cuando el tiempo está como esta mañana de domingo, ¿no? Quisiera recordar también el tema de la conferencia anterior, porque se cumple ahora sí el centenario del genocidio armenio, que fue de lo que hablé hace algo más de un año por aquí, ¿no? Y esta semana, pues quizás se ha hablado más que en aquel momento de uno de los crímenes más horrendos que se han cometido pues, en el siglo XX, ¿no? Aprovecho que vuelvo a estar en este lugar para recordarlo y les animo a todos a intentar conocer aquella masacre. Sin más preámbulos, voy a desarrollar el tema. El título es 1648, la redefinición de Europa. 1648 es un año que tendría que estar mucho más en la mente de todos nosotros de lo que se encuentra, ¿no? Casi todos recordamos pues, 1789 y la Revolución Francesa y creemos que es precisamente ese momento el que ha impreso más carácter, ¿no? En la forma de ser actual de nuestro continente, de nuestras sociedades, de nuestros sistemas políticos, pero tras muchos años impartiendo una asignatura que Alberto ha nombrado, Historia y Sociedad, y antes de esta otra que se llamaba Historia de las Civilizaciones, y reflexionar con los alumnos y yo mismo y pensar un poco sobre el pasado de nosotros, para mí quizás el acontecimiento crucial es este, 1648, en el cual se redefine una idea que era la cristiandad y se sustituye por otra, que es la que hoy denominamos Europa. Los siglos que transcurren entre el cisma de Oriente y la paz de Westfalia son el tiempo en el que la cristiandad poco a poco se va desvaneciendo hasta desaparecer como concepto y recuperarse el de Europa, más propio para designar al continente durante la época de secularización que se iniciaba. Hoy voy a hablar de eso, de secularización, es decir, de esa Europa en la que vivimos ahora. El cisma de Oriente, la querella de las investiduras, comienzan, como ustedes saben, en el siglo XI, el cisma de Occidente, pasamos otro siglo, el conciliarismo, las rupturas de Lutero, Calvino, Enrique VIII, las guerras de religión, la guerra de los 30 años, su conclusión con la paz de Westfalia, aunque parezcan acontecimientos remotos, son los jalones que permiten dar sentido a la situación de la religión en la esfera pública en el presente. Primero, el imperio debilitó la autoridad del Papa, y efectivamente lo hizo con éxito. Al menos algunas regiones del continente, precisamente aquellas que luego combatieron a la catolicidad, estuvieron junto, por ejemplo, el cisma de Occidente. Es decir, ya en el cisma de Occidente nos encontramos con que hay una serie de regiones del mapa de Europa, que luego son las que albergan a Enrique VIII, a Calvino, a Lutero, que ya se encuentran, por decirlo así, fuera del ámbito de lo que es la catolicidad. De aquella primera etapa salió mucho más cuestionado, a pesar de lo dicho, el imperio que el papado. El reforzamiento de Roma hasta en lo material es evidente, incluso en el siglo siguiente, cuando se empieza a construir esa gran Roma que todos quizás alguna vez hemos visitado o debemos de visitar.
Pero durante esa cisma de Occidente, por ejemplo, a través de la Guerra de los 100 años, emergieron varios estados, los primeros estados modernos, que son Francia e Inglaterra, en los que comenzó a discutirse al unísono tanto la autoritas del Papa como la autoritas del emperador, en este caso. El emperador, precisamente, a la defensiva, también asumió los postulados que venían defendiendo franceses e ingleses en esos últimos años, es decir, una postura de debilidad frente al papado fuerte, el intentar salvar una esfera de influencia frente a aquel papa que había logrado restituir la unidad religiosa y también, en cierto modo, la unidad de sentido de Europa. Sin el cuestionamiento del poder que se operó entonces, tanto en Francia como en Inglaterra y sobre todo en el Imperio, difícilmente habría encontrado donde prosperar los que pretendían derrumbar la Iglesia. De hecho, si miramos un poco críticamente la historia de España, nosotros solemos mirar a Europa en ese tiempo a partir de los Reyes Católicos. Quizás sería nuestra primera época en la que empezamos a pensar más allá de los Pirineos o a incorporar la historia de España a esa historia común europea. Eso es mucho más evidente en el tiempo del emperador Carlos, pero por muchas razones, por el descubrimiento de América, por la división de la cristiandad, por la participación que tenemos en la defensa de la cristiandad frente al Islam, por muchísimas razones de ámbito continental, empezamos a mirar mucho más la historia de Europa. Pero eso no deja de ser una excepción. La actitud del emperador Carlos, en tanto que galvanizador de la cristiandad y su espada, va contracorriente con respecto a los emperadores que le precedieron, con respecto a Maximiliano, por ejemplo, con respecto incluso a él mismo en sus primeros años, ¿no? Que es en cierto modo un gobernante que pone en entredicho Roma con su saqueo, que abre las puertas de la dieta del imperio a Lutero, intentando conciliar con aquel que pretendía romper la unidad en su territorio, ¿no? Nosotros los españoles en ese sentido fuimos diferentes. Se suele usar el término España es diferente para el ahora o para las últimas décadas y para el siglo XX. Realmente cuando fuimos diferentes es en aquel periodo. Fuimos muy diferentes, ¿no? Fuimos incluso la única nación de Europa que, obviando su división, la división entre Castilla, entre Aragón, entre Portugal también, o con Portugal también, decide esos reyes converger y defender al mismo Papa en un momento, en el siglo XIV, y obviar, digamos, lo que era la disputa religiosa de Europa para que ésta no fuera usada entre los distintos reinos, para buscar aliados, para buscar apoyos a la hora de derrotar Castilla, Aragón, Aragón a Castilla y Portugal, por supuesto, también a Castilla. A eso me refiero. España, en ese sentido, sí fue una nación diferente a la hora de no usar la religión en la esfera política. En el mismo sentido, nos encontramos en el siglo XVI, en el siglo XVII, a España intentando reforzar la catolicidad, defender la catolicidad, no subordinar la catolicidad tampoco a sus propios intereses, ¿no? Ese sería, digamos, el periodo en el cual España fue más distinta, diferente, como venía diciendo, al resto de las naciones de Europa y también en cierto modo a sí misma. Yo creo que hoy somos más de lo mismo, nada nos diferencia de casi cualquier otro país de Europa o de lo que llaman Occidente. Entonces sí, en aquel momento sí que nos diferenció algo. Bien, según decía, estas naciones europeas, Inglaterra, Francia y el Imperio, debilitadas por la guerra, crecidas como Estado, fueron el terreno donde prosperó la herejía. La herejía no era algo nuevo, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, ni en el siglo XV. Era algo consustancial casi a la propia Iglesia desde sus orígenes, ¿no? Podríamos encontrar, trazar un mapa de los distintos siglos, desde el nacimiento de la Iglesia hasta el siglo XX, a través de sus herejías, ¿no? Pero en estos siglos sí que ocurrió algo que cambió la tendencia, que fue que algunos estados usaron esas herejías para encontrar esferas de independencia ante el emperador. Ese sería el caso de Sajonia, donde va a crecer el luteranismo,
y también para autojustificarse en ese sentido, ¿no? como estados distintos, como estados no subordinados a la autoridad de un emperador en Europa. Esto ya había pasado en Francia con el galicanismo durante el siglo anterior y va a pasar también en Inglaterra un poco después del tiempo de Lutero con el rey Enrique VIII, que también rompe con Roma y crea una iglesia propia. En España, como decía antes, se había reformado de la mayoría de sus defectos la religión y la iglesia, y en ese sentido pues hubo una línea de continuidad en el tiempo y no una ruptura como la que se produjo en estas otras naciones. Cuando en 1517 se produce la ruptura de Lutero en Wittenberg, luego en Brandenburgo, cuando el arzobispo le hace caso e intenta plantear a Roma que hay un problema más grave del que se piensa, ¿no? Aunque muchas veces, perdón por la acotación, se la suele llamar reforma, como si fuera incluso la reforma, en mayúscula, la reforma por antonomasia, como si no hubieran existido otras muchísimas reformas a lo largo de la historia, y como si este hecho, en lugar de ser una reforma, realmente fuera una ruptura, porque Lutero no dio margen al encuentro con Roma y cada vez que se le tendió una mano, un espacio de diálogo, lo que planteó fue un desafío. Recuérdese la obra de Lutero, El asno papa. Recuérdese lo dicho por Lutero en ese tiempo sobre el Papa romano, las ofensas al Papa romano, que no, digamos, insultos gravísimos a la persona concreta del pontífice, no permiten una situación de entendimiento. Es decir, nosotros cuando llamamos a los luteranos reformistas, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo de conciliación, quizás por un futuro encuentro entre los cristianos, pero en el fondo tendríamos que ser, si fuéramos honestos a la verdad, mucho más claros a la hora de hablar sobre el luteranismo. Pues cuando esa ruptura se produce en Europa, encuentra acomodo en una región que es Sajonia, y va a irla encontrando también en territorios vecinos y colindantes a este. Esa reforma o ruptura, como decía, comienza por arriba, comienza por la cabeza. Es decir, el primer converso después de Lutero no es el pueblo de Sajonia, no pensemos en ello. La conversión que se dio entre los sajones es la que va a marcarnos la pauta de lo que ocurre en Europa, luego en Francia, luego en el Imperio, luego en Inglaterra, luego en Francia, finalmente en toda la cristiandad, de la solución que se va a dar a esta división de las conciencias sobre la religión en Europa. Lutero convierte a Federico, y Federico obliga a la conversión de su pueblo, obliga a la conversión de los sajones, imponiendo entonces un principio, el de en cada reino, según la religión del rey, que será luego el que vehicule, articule las distintas soluciones a los conflictos militares que se van dando en Europa en ese siglo y en el siguiente, el siglo XVI y en el siglo XVII. Lutero, de hecho, el primer gran conflicto que tiene, militar, no es con Carlos I de España y V de Alemania, no es con ningún otro pequeño estado del imperio, 350 que existían, es precisamente con otro disidente religioso, con Thomas Müntzer, allí en Sajonia, iniciándose la llamada Guerra de los Campesinos, 1525, en la que se extermina a los disidentes. Es decir, que el principio de en cada reino, según la religión del rey, opera ya desde la llegada de Lutero. Esto luego se impone también con Zwinglio en uno de los cantones suizos, decía en 1534 luego también en Inglaterra. Lo empieza a ser, aunque no fue tan violento en ese primer momento, el rey Enrique VIII, y si seguimos trazando el camino del siglo XVI, nos lo encontramos como primera solución a la división del imperio que Carlos, en cierto modo, tuvo que asumir como último acto de su reinado. Carlos, me refiero a Carlos I de España, V de Alemania. No sé si ustedes saben que cuando él abdica en su hijo, en Felipe II, y cuando también renuncia al trono del imperio, en su hermano Fernando, ¿por qué lo hace? Porque acaba de ser derrotado en el campo de batalla por esas tropas de Sajonia. Mauricio de Sajonia ha cambiado de bando y finalmente
pues se llega a una solución. Esa solución fue una especie de modus vivendi, un acuerdo para convivir, la llamada Paz de Augsburgo, 1555. De hecho, el principio que se enuncia ahí es el mismo que usó Lutero contra Thomas Müntzer, en cada reino según la religión del rey. Si seguimos andando el tiempo, les decía que en torno a finales del siglo XVI, la guerra de religión, que quedó un tanto atenuada en el imperio gracias a esta solución de Habsburgo, se traslada a Francia. Francia va a ser el epicentro de la disputa entre católicos y hugonotes, especialmente, ¿no? Entre los hombres llegados de Suiza. Y en Francia, en buena medida gracias al apoyo de España, se termina por imponer una solución muy semejante, en este caso de sentido favorable a los católicos. ¿Por qué? Porque fueron los que vencieron esas guerras que ocurren en este país. El Edicto de Nantes, 1598. Aquí se establece incluso una excepción, que es que hay una serie de ciudades de Francia donde hay mayoría de hugonotes a las que se les va a permitir mantener a la población esas ideas religiosas, mientras que en el resto del país se entiende que, en tanto que la religión del rey es la religión católica, la religión del pueblo es la religión católica. Otra vez el principio de en cada reino según la religión del rey. 1598. Cuando pasamos ya al siglo siguiente, y se va extendiendo en cierto modo por el proselitismo la influencia del protestantismo, reverdece el conflicto en el imperio. 1618, podríamos hablar también de 1609 entre las Provincias Unidas, entre los holandeses y los zelandeses, pero para abreviar, en 1618 se reinicia la guerra en el imperio, que comienza además por un acto tremendo, ¿no? La llamada defenestración de Praga. Los emisarios del emperador son tirados por una ventana. No eran precisamente, repito, dialogantes los protestantes con los que se estaba tratando en Europa. Empieza allí, en lo que llamaremos luego Alemania, el conflicto que es llamado Guerra de los 30 años. Esa Guerra de los 30 años pasó por varias fases. Esta primera fue solo dentro del imperio. Y vamos a pasar por 4 fases. Las 3 primeras son victorias de las fuerzas católicas, del rey de España, que apoya al imperio austriaco, de acuerdo al imperio, de momento llamado Sacro Imperio Romano Germánico, hasta varios siglos más tarde. Fueron, repito, varias victorias, siempre victorias. La primera contra los disidentes de Brandenburgo y de Sajonia, luego llegó la victoria frente a los daneses, luego la victoria frente a los suecos. Como ven, se va internacionalizando el conflicto, es decir, no se queda reducido al imperio, sino que se extiende hacia el norte. Y finalmente, un hecho clave fue el cambio de bando de Francia en 1635, es decir, cuando las armas de España, de Austria, de la propia Francia, tenían en jaque a las armas luteranas de Suecia, del rey Carlos, Richelieu, cardenal de la Iglesia, pero a su vez también valido, podríamos decir, de los reyes de Francia, una serie de reyes bastante débiles en ese tiempo, Luis XI, Enrique IV, es decir, todos esos reyes no fueron en el fondo reyes fuertes, sino fueron reyes bastante débiles en manos de otros hombres que lideraron la política de su estado. Pues Richelieu opta por un cambio de bando. Temía un problema, ¿no? Temía la hegemonía de la Casa de Habsburgo, de la Casa de Austria sobre toda Europa. Y aquí vuelvo a hacer otra reflexión tangencial. Cuando llamamos guerras de religión a estos conflictos, en el fondo estamos mintiendo, porque estamos ante guerras políticas, se está dirimiendo la hegemonía sobre Europa. Por eso he empezado mis palabras hablando del cisma de Oriente, luego del cisma de Occidente, luego del conciliarismo, luego de la ruptura, que es donde en el fondo se discuten las ideas que finalmente terminan por imponerse como soluciones. Es decir, el principio de la supeditación de la religión a la política era el que se venía aplicando en Europa desde 200 años atrás, y es el que se va a seguir imponiendo en adelante. La derrota de las armas españolas, en el fondo, no hicieron más que sancionar esto, y en el fondo la presencia de España en ese escenario no fue más que la última oportunidad de una cristiandad unida
y una cristiandad siguiendo el modelo que venía imperando desde el medievo. Es decir, lo que ocurre en 1648, lo que pasó en Francia en 1598, lo que pasó en Augsburgo, en el Imperio, en 1555, lo que hizo Lutero en 1525 en Sajonia, era en cierto modo una tendencia ya consolidada. Y España, Carlos, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, lo que hicieron en cierto modo fue disputar esa tendencia, intentar frenar esa tendencia que parecía consolidada. ¿De acuerdo? Bien, según les decía, durante la Guerra de los 30 años las armas de la Casa de Habsburgo pudieron ir venciendo hasta que en 1635 Francia cambió de lugar e incluso con apoyo islámico, sumándose a los luteranos, un estado católico como era Francia, sumándose a Suecia, sumándose a Dinamarca, sumándose a Sajonia, pues ponen en jaque a las armas españolas, que aún así aguantaron algunos años. La primera gran derrota es Rocroi, 1643. Pero es que habían pasado más cosas también en España, que van a también influir en que la catolicidad, la cristiandad se desvanezca en Europa. Como ustedes saben, es un año crítico, 1640 para nosotros. En ese año comienza la secesión de Cataluña. Comienza a la vez, 2 meses después, la secesión de Portugal, ¿no? El nuevo rey de la Casa de Braganza, que era un jefe, un general de los ejércitos de Felipe IV, ¿no? Juan de Braganza, que se convierte en Juan IV. En Andalucía incluso, ¿no? Otro de los soldados de España, el duque de Medina Sidonia, que se plantea también hacer lo mismo que habían hecho se había hecho en Cataluña y en Portugal. Lo mismo pasa en Nápoles, es decir, se descompone aquel estado majestuoso, nacido quizás de la casualidad del linaje de los reyes católicos, que al fallecer los hijos mayores terminan por dejar toda una herencia inmensa sobre los hijos segundos, y eso se concreta en la persona de Carlos, ¿no? el nieto, Carlos I de España. Aquella gran herencia se empieza a descomponer rápidamente. Se había perdido algo ya. En las provincias de Holanda estaban fuera de control desde 1609. En cierto modo, también la Guerra de los 30 años es una continuidad de aquella guerra. Y en 1640, como les decía, se nos viene abajo aquel imperio español, que era el que sostenía la lucha, la defensa de la catolicidad europea. Hubo que renunciar a luchar por Europa, hubo que renunciar a luchar por la cristiandad unida y empezar a luchar simplemente, como estaban haciendo ya los alemanes, los franceses o los ingleses, por salvar las posiciones propias, ¿no? El duque de Haro fue el encargado por el rey Felipe IV de ir derrotando cada una de las rebeliones que se fueron produciendo en los territorios de la monarquía española. Lo logró salvo en el caso de Portugal, pero a costa de ir perdiendo esas guerras europeas. También se descompuso la alianza de la Casa de Habsburgo. Fernando de Habsburgo, Fernando III, aceptó una paz con Francia y aceptó también no inmiscuirse en la guerra que estaba librando Francia contra España. Es decir, obviar aquella alianza tradicional de los últimos siglos en la defensa del predominio de los Habsburgo en Europa. Se llega a la solución. La solución decía, al empezar, el título de la conferencia es 1648. 1648 es la llamada Paz de Westfalia. Se la llama así como si fuera un acontecimiento concreto. Fueron varias reuniones, no una sola. Comenzaron en Münster, luego tuvieron lugar en Osnabrück, más tarde también en la propia Westfalia, en la región de Westfalia, la región de Dortmund. Es decir, hubieron muchos encuentros intentando llegar a una negociación. España se retiró de la mesa. España no aceptó las soluciones aportadas en Westfalia. Esas soluciones las voy a anunciar rápidamente. Fueron las siguientes. El emperador asumía que sus 350 estados eran 350 estados y no uno solo. Es decir, que su poder era simplemente nominal. Tenía autoritas, en cierto modo, pero no potestas sobre los 350 estados que componían el imperio. Además, estos 350 estados podían tener su propia política exterior, es decir,
podían relacionarse con otros estados, con dos, preferentemente, que eran Suecia y Francia. Si cualquier estado reivindicaba la ayuda de Suecia y Francia, el emperador tenía que asumir la solución. Es decir, no tenía poder real sobre sus estados. Tenía mucho más poder Francia y Suecia que el propio emperador. El emperador, además, aceptaba el principio establecido, es decir, desde Habsburgo, desde Sajonia, desde Nantes, que era en cada reino según la religión del rey. Pero entendiendo reino no el imperio, sino entendiendo por reino cada uno de esos estados. Es decir, cada uno de esos estados, la población tendría que asumir la confesión de su rey. ¿Esto qué significa? Que se acabó la libertad de conciencia, en el fondo, ¿no? Que se acabó también una esfera propia de lo religioso. Lo religioso quedaba subordinado a lo político con todas las consecuencias que ello tiene. Lo podemos ver desde la perspectiva de un Estado católico, es decir, toda la población que viviera en Baviera debía tener la religión de su rey. Pero ahora pensemos en la descomposición que eso significó para la catolicidad del norte de esos territorios. Toda la población que viviera al norte de Baviera tuvo que asumir cada una de las religiones diferenciadas que tenían esos 350 estados, descomponiéndose hasta entonces pues, uno de los núcleos de la cristiandad. Más cosas. El imperio tuvo que asumir a sí mismo que la independencia de muchos territorios que pasaron a ser Francia directamente. Toda la frontera que hoy es francesa, pues ya lo era desde entonces. En las querellas del siglo XX entre Alemania y Francia se suele mirar como muy atrás a la guerra de 1870, ¿no? Cuando Alemania es capaz, la nueva Alemania es capaz de derrotar a las armas de Francia y acabar con el imperio e incluso entrar en París. Podríamos mirar perfectamente a las guerras de religión, al final de las llamadas guerras de religión, porque es entonces cuando Francia, al contrario, ocupa Alsacia, ocupa muchos territorios que los alemanes habían entendido como suyos hasta ese momento y lo habían sido durante siglos. Pasaron más cosas. Se reconoció, y esto fue una de las cosas que aceptó España, la independencia de Holanda, no cualquier Holanda, la Holanda, en este caso, protestante, ¿no? Frente a una región que siguió siendo católica en ese entorno, que sería Flandes. Lo va a seguir siendo durante 50 años como un territorio mínimamente dependiente de España. Desapareció a su vez también un camino que habían hecho los españoles para intentar mantener esa Europa católica unida, que fue el llamado camino español, que naciendo en Génova y transitando a través de los Alpes llegaba hasta las ciudades de Gant y de Flandes, ¿no? Las tropas españolas, castellanas, aragonesas salían de Barcelona en barco hasta Génova y a pie, luego, a través de una serie de fortalezas, pues se desplazaban hasta el lugar donde sucedía el conflicto en Europa, Flandes y el Imperio. Eso se acabó. Es decir, España ya perdió por completo el control de esa ruta. Pasaron más cosas. Brandenburgo y Prusia empiezan a plantear su futura convergencia y unión, incluso una mínima expansión hacia lo que era Polonia. Suecia avanza hacia el sur. Bremen fue Suecia durante bastantes años. Las armas de Suecia se convirtieron en hegemónicas sobre Europa. Pero estas consecuencias materiales, estos cambios de frontera, para mí son los menos significativos de lo que sería la paz de Westfalia. El más significativo de todos esos cambios fue el que ya he dicho, el de la supeditación de la conciencia de los hombres a la conciencia de sus reyes, a la libertad que se iban a tener a la hora de escoger religión cada uno de los príncipes de Europa. Los católicos la suya, por supuesto, pero sobre todo los protestantes en Europa. Se acababa con eso la primera idea, la cristiandad, y nacía ya definitivamente esa noción de Europa. Aparecía ¿qué? El Estado-nación. Estamos claramente ante el Estado-nación, ante el principio del nacionalismo en el fondo. Tendríamos que enunciarlo en este tiempo estatismo o realismo, pero inmediatamente va a ser el nacionalismo, es decir, que lo primero, que es un hombre, ante todo, es español, francés, alemán, inglés y no católico o no cristiano, que era lo que venía siendo normal y tradicional en Europa desde el final del Imperio Romano. Es decir,
estamos ante una redefinición de lo que es la identidad, muy claramente en los individuos, en la cual seguimos viviendo incluso ya con naturalidad y normalidad. Yo quiero recordar uno de los lemas del carlismo que decía Dios, patria, fueros y rey. Ese era el orden de las ideas en ese momento para el carlismo. El carlismo era un anacronismo ya casi. El carlismo hubiera tenido mucho sentido y era la norma hasta 1648, al menos en algunas regiones de Europa, y la norma en toda Europa desde, bueno, lo había sido hasta 1051, hasta aquel primer cisma en el cual una parte de Europa se separa de la otra. Bien, hay más consecuencias de esta paz de Westfalia. Se inicia el camino, claro, de lo que llamaríamos la secularización, la imposición de lo que llamamos la laicidad, también como principio regulador de las relaciones humanas. Por eso decía al empezar también que en 1789 las consecuencias que le atribuimos a la Revolución Francesa muchas veces tendríamos que atribuírselas a 1648, a esta paz de Westfalia de la que les vengo hablando. Tendríamos también que atender a otras muchas cosas que ocurren, ¿no? Y soluciones que se dan. Por ejemplo, esas iglesias, vamos a usar esa palabra, si me lo permiten, reformadas, también van a quedar supeditadas al Estado, ¿no? Y van a ser financiadas por los nuevos estados. Se convirtieron las iglesias, las religiones, voy a hablar así, en uno de los factores de unidad dentro de esos nuevos estados, una de las razones de cada una de las identidades que existen nacionales dentro de Europa. En ese sentido van a ser financiadas completamente. Son necesarias para la continuidad de muchos estados, su primera justificación. Cuando nosotros miramos a nuestro siglo XIX y hablamos en España sobre todo, de lo que sería la dependencia económica de la Iglesia con respecto al Estado después de las desamortizaciones, en el fondo lo que hacemos es asumir el modus vivendi existente en toda Europa desde el siglo XVII, que ya habían asumido, por supuesto, en Inglaterra los anglicanos, pero también a lo largo del continente las distintas pequeñas confesiones que se van albergando en cada territorio. Esta fue otra de las realidades en las que nos vamos a encontrar, es decir, la Iglesia depende económicamente, las iglesias, las religiones, las confesiones dependen económicamente de cada uno de los estados donde se encuentran. ¿Esto cómo empezó? Pues los bienes de cada una de las confesiones que no correspondían a la del rey fueron nacionalizados. Es la primera gran desamortización de Europa, no son las que ocurren con la Revolución Francesa o en sus prolegómenos, o las que ocurren en España en el siglo XIX, no. Fueron las que ocurrieron en el siglo XVII y un poco antes también en Inglaterra, pero las que ocurrieron sobre todo en el siglo XVII en todo el continente. Es decir, las propiedades de la Iglesia Católica, que eran enormes en todos los territorios luteranos, pasaron a ser de sus estados. Así. Es verdad que en el sur de Europa no había tanto problema en ese sentido, porque estamos ante estados galvanizados por el catolicismo. Todavía no existían nada más que individuos muy concretos, muy singulares, que sí que habían abrazado el protestantismo en alguna de sus maneras, pero no eran ni mayoría ni tenían influencia. Bien, otra idea importante, es decir, la dependencia económica de la Iglesia con respecto a los estados que se empieza a fijar claramente entonces. Y también podríamos mirar a otras consecuencias que podríamos llamar morales. ¿Qué fija la ley a partir de ese momento? Es decir, ¿cómo se construye la ley en adelante? Que es algo muy grave para nosotros. La ley la construye la fuerza desde ese momento. Aunque entremos en disquisiciones sobre si hablamos de incluso una justificación racional a los principios legales que informan las sociedades, en el fondo, desde Westfalia, las leyes se imponen por la fuerza es quien la tiene, el rey. Al rey le sustituye finalmente un parlamento, una nación, pero estamos hablando de fuerza, estamos hablando de poder, no estamos hablando ya del sentido tradicional que inspiraba las normas en Europa que tenían que ver con la religión, sobre todo. Es decir, cuando hablamos de ley natural, en un momento dado, pues era una manera atenuada de hablar de creencias y de religión. Más detalles. Repasando lo dicho,
repasando el camino que hemos ido transitando juntos en estos minutos, desde el cisma de Oriente al cisma de Occidente, la querella de las investiduras, el conciliarismo, la ruptura de Lutero, de Calvino, la ruptura de Enrique VIII, el edicto de Nantes, las guerras de religión, nos encontramos con que hay un proyecto que fracasa en primer término por la división de los cristianos. Ese sería el principio. 1057 lo que pasa es la división de los cristianos. Razones profundas, ¿no?, entre ortodoxos y católicos. Lo siguiente que pasa es la lucha por la hegemonía entre las dos grandes autoridades que existían en Europa, entre el Papa y el Emperador. Gana el Papa. Lo siguiente que ocurre es la emergencia de áreas de poder que cuestionan tanto al Papa como al Emperador. Inglaterra, Francia, luego dije también que el propio imperio, ¿no?, en el fondo cuestionando al papado. Lo siguiente que ocurre es que el área que defendió la cristiandad y su continuidad, España, termina por ser derrotada, claramente derrotada, ¿no?, y asumir, en cierto modo, esa línea, es decir, pues bueno, salvemos los muebles y en cada reino según la religión del rey. Ahora hago una reflexión que no tiene tanto fundamento como historiador, pero procede de mi estudio de la historia. Los católicos hoy en día nos empeñamos en intentar defender la religión en la esfera pública frente al laicismo o frente a la secularización reinante, ¿no? Si analizamos este proceso, lo primero que entiendo yo que tendrían que lograr los católicos para volver a restaurar eso que llamamos cristiandad o cierta influencia de la religión en el mundo, tendría que ser precisamente el restaurar el principio del problema, que fue la ruptura de la unidad de los cristianos. Porque difícilmente, sin que los cristianos estén unidos, pueden tener una propuesta en la esfera pública que les sitúe como comunidad. La mayoría de los católicos, la mayoría, de hecho, de los cristianos, sin hablar de católicos, han asumido perfectamente las soluciones que se propusieron en Westfalia, en Inglaterra, en Francia y en España a partir de 1648 y sobre todo a lo largo de ese siglo, en las décadas siguientes. Es decir, una postura que en cierto modo es un salvemos los muebles, una postura defensiva. A mí me gusta usar una cita de John Locke. Él plantea, y yo creo que es en lo que estamos casi todos, que en el fondo lo que hay que defender es mi propia libertad, ¿no? Porque es muy difícil construir una comunidad desde la división. Es muy difícil hacer avanzar una comunidad o intentar defender una comunidad desde la división, que es lo que venía pasando en Europa y es lo que se termina por asumir al final con una derrota militar que en el fondo lo que hizo fue perpetuar un problema. John Locke nos decía que él lo vivió en Inglaterra, claro. Él lo vivió ante la imposición anglicana y él plantea, siendo también protestante, plantea un mínimo requisito de libertad. Dice, pues mire, usted me puede arrebatar la vida, no soy propietario de mi propia vida, que él me la puede quitar, tiene más fuerza que yo. Usted me puede obligar a decir lo que usted quiere que yo diga. Usted me puede coaccionar de múltiples maneras, dice, pero en el fondo a mí me queda algo que es casi la conciencia, el último reducto sobre el que se ha ido sustentando esta sociedad en la que vivimos, que al final también han tenido que abrazar los católicos, los distintos pequeños grupos de cristianos que existen en Europa por el problema primero, que era la división de los cristianos en el continente. Aunque suene en ese sentido un mal final, ¿no?, el de esta charla, el plantear que la situación presente es muy compleja, sobre todo yo creo que también a nivel de estrategia, es decir, el intentar hacer llegar el catolicismo a las leyes actuales, pues yo lo veo muy difícil desde la división que existe entre los propios católicos en el presente. Yo quisiera concluir con otra idea. Luchemos entonces por restaurar la unidad de los católicos, por intentar cohesionar lo que es la Iglesia, por aprender de la historia, por aprender de lo que pasó en Europa entre 1057 y 1648 y pensar que habría que apostar en ese sentido
por intentar nuclear la Iglesia antes que por intentar defender lo católico ante el mundo. Muchas gracias.